Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gozo estar juntos esta mañana. Sí, muy lindo. El coro que hemos cantado, van a darse cuenta que tiene una muy estrecha relación a capítulo 7 de Daniel, que vamos a tocar esta mañana. Qué bueno, nos ha preparado muy bien para recibir la palabra. Permítanme empezar con una pregunta. Me imagino que a la gran mayoría de nosotros nos gusta el cine, nos gustan las películas y hay diferentes géneros cinematográficos. Miren, algunos de los géneros cinematográficos son acción, comedia, romance, terror. Hay más, pero he colocado por lo menos 4. A ver, ¿cuál de estos géneros cinematográficos te gusta más? ¿Cuál y por qué? ¿Acción, comedia, romance, terror? ¿Quién se anima a contarnos? Romance. Ah, sí. Las hermanas siempre se van por el romance, ¿no? Y el estereotipo es que los varones quieren acción. Sí, ¿no? Así nomás fue también en el primer culto. ¿Y por qué les gusta el romance, hermanas? Por el afecto, el cariño que expresa el romance. Muy bien. Y varones, ¿por qué les gusta tanto la acción? Por la adrenalina. Bien, muy bien. En la segunda pregunta, ¿qué estilos literarios o géneros bíblicos conoces? Así como en el cine hay acción, comedia, romance, terror, la Biblia también tiene géneros literarios. ¿Conoces algún género bíblico? Muy bien, poesía. Las románticas hablan de poesía, ¿no? Eso está muy clarito. Historia, hay historia. ¿Qué más hay? Hay profecía, exacto. Está el género de las leyes, bien. Proverbios no es un género, pero usa mucho en Proverbios la poesía también. Muy bien. Y alguien mencionó profecía, y dentro de la profecía hay un subgénero que se llama el género apocalíptico. Es profecía, pero tiene sus características muy especiales. Así que hablemos un poco de este género, porque al ingresar a Daniel 7, hacemos un cambio drástico del estilo literario. Capítulos 1 al 6, los que han estado siguiendo la serie, vieron que es historia, narrativa. Y cómo nos encantan las buenas historias, y Daniel en ese sentido es extraordinario. Pero llegamos al capítulo 7 y el género es apocalíptico. Así que ustedes se preguntarán, ¿qué significa el género apocalíptico? Bueno, la palabra apocalipsis significa quitar el velo o revelación. Como cuando se estrena algo y hay un velo que está cubriendo, se quita el velo y todos pueden ver. La revelación. El lenguaje apocalíptico es puramente visual, altamente codificado. Utiliza símbolos que las comunidades de la época entendían perfectamente, pero que servían para ocultar el mensaje a sus opresores. Y hay 2 características importantes del lenguaje apocalíptico. Habla de animales monstruosos, híbridos, mezclas de animales. Estos animales suelen representar imperios tiránicos, como fue Babilonia o Roma, y a sus gobernantes crueles. Lo vamos a ver en el capítulo 7. Pero también en ese lenguaje simbólico hay colores y elementos. Por ejemplo, el blanco es un símbolo de pureza y de victoria. El azufre es un símbolo del juicio, y las estrellas hablan de seres celestiales. Así que, hermanos, bienvenidos a la serie apocalíptica de Daniel. Ahora, tengo que confesarles algo. El equipo de predicación, estábamos felices de predicar capítulos 1 al 6. Dijimos, bueno, ya, más o menos manejamos la narrativa. Y capítulos 7 al 12 dijimos, no vamos a predicar. No. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Pero nuestro pastor, que oye a sus ovejitas, nos dijo, el pueblo dice que prediquemos la serie completa.
Ay, 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 qué susto para nosotros. ¿Cómo así? Capítulo 7 al 12, Apocalipsis, esas bestias. No, 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 no queremos, pero bueno. Miren que el equipo de predicación se sujetó al pastor y ahora empezamos con esta serie del capítulo 7 al 12, que es un cambio muy drástico a lo que habíamos visto en los primeros capítulos. Así que vamos de una vez al capítulo 7, el versículo 1. Dice el 1, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención de este versículo 1? Bueno, en primer lugar, Daniel capítulos 1 al 6 es muy cronológico. Un suceso tras otro. Nabucodonosor al principio, después viene Belsasar, hay un orden cronológico y después vimos que ya no está el imperio babilónico, sino los medo-persas y está Darío. Pero ahora en el 7.1 parece que vuelve atrás, porque en el otro capítulo está en el reinado medo-persa y ahora el 7.1 dice en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Entonces, lo que nos está advirtiendo el capítulo 7 es: no esperen un orden cronológico. A partir del capítulo 7 es otro estilo de narrativa, otro estilo literario. Es profecía apocalíptica. Así que veamos qué es lo que tiene para nosotros este libro. Vamos a la siguiente diapositiva. Durante la noche tuve una visión. En ella aparecía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo, y del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. Los estudiosos reconocen que en la mentalidad del judío, el mar era sinónimo de algo asustador, algo que no puedes controlar. Y mucho más cuando en este verso se nos dice que ese mar era embravecido, era agitado por los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, y de ahí salen 4 bestias, y cada una diferente a la otra. Así que ahora vamos a conocer a las 4 bestias del sueño de Daniel. La primera de ellas se parecía a un león, o subrayo la frase se parecía. No era exactamente un león, pero se parecía a un león. Pero sus alas eran las de un águila. ¿Ustedes conocen a un león con alas de águila? Seguro que no. Pero noten que así es la literatura apocalíptica. Usa animales extraños. Este león tiene alas. Y mientras yo lo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, lo obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Este es el mejor estilo apocalíptico. Bestias donde mezclas diferentes animales, asustador, y termina el verso diciendo que era como un león, tenía alas, pero se le entregó un corazón humano. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, todo esto sucedió en su sueño. Dicho sea de paso, el sueño, ustedes saben muy bien, es muy diferente a la vida real. Los psicoanalistas hablan de las leyes de condensación, desplazamiento que se dan en el sueño, y ustedes en un sueño, en un momento están en Santa Cruz, en el otro momento están en la China, en un momento eres un niño, en el siguiente es un anciano. Todo se mezcla en los sueños, y parece que la literatura apocalíptica mezcla las cosas así, y de ahí que muchos de nosotros preferimos evitar leer esta literatura, y saben, nos perdemos una riqueza impresionante por ese primer rechazo. Porque la gran mayoría de la gente cree que Apocalipsis es un libro asustador, un libro para tener miedo. Todo lo contrario, es un libro de esperanza. No te dejes impresionar por los animales, por las bestias, por los cataclismos. Es un lenguaje figurado. No es una bestia literal, como vamos a ver. Está hablando de reinos. ¿Ok? Entonces, la primera bestia como un león. ¿Qué dice de la segunda bestia?
Verso 5. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. ¡Wow! Era un oso insaciable. Comía hasta decir ya no más. Verso 6. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo. Aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave, esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Y tratan de visualizar cómo habría sido esta bestia, leopardo, pero con 4 alas, ¿no? 4 cabezas. Bueno, así es la literatura apocalíptica. Esta era la tercera bestia. Vamos a ver cómo era la cuarta. Dice el verso 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Miren qué interesante. De la primera dijo como un león, ¿no es verdad? De la segunda como un oso y la tercera como un leopardo. Y de esta cuarta es horrible. No la puede comparar con ningún animal. Horrible. Y no solamente eso, con una tremenda fuerza, con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba y hablaba insolencias. ¿Qué es esto, no? Qué sueño tan raro, tan misterioso. Esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Y uno de los cuernos, siendo chiquitito, habla insolencias. Ya me imagino a Daniel con todo esto, tratando de entender de qué se trata, qué es este sueño. Así que veamos un intento de ilustrar cómo habrían sido esos animales, ¿no? Ahí está el león con alas, el oso, el leopardo y la cuarta bestia indescriptible, ¿no? No sabemos con qué compararla, pero ahí está con 10 cuernos, con unos dientes terribles. Bueno, esto es lo que vio Daniel. La gran pregunta que nos hacemos: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y por qué está en la Biblia este sueño? Así que el siguiente verso dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. A ver, espero que captemos lo que nos está relatando Daniel, porque es como que de pronto en su mirada a la tierra y lo que está sucediendo y estos animales feroces, indescriptibles, de repente levanta la vista. Y paralelamente están sucediendo 2 cosas. No es que termine el acto 1 y recién empiece el acto 2, sino lo que va a relatar sucede al mismo tiempo. Por eso he subrayado la palabra mientras yo observaba esto. Es lo que sucede muchas veces en nuestras computadoras, ¿no? ¿No es verdad que en tu computadora tú puedes abrir 2 ventanas paralelas y en la primera ventana tienes un trabajo, algo, y abres una segunda ventana abajo? Parece que Daniel, por un lado, está viendo asustado todas estas bestias y de repente ve algo sucede en el cielo. Y eso que sucede, que los demás no pueden ver, pero a él le es permitido ver, está describiendo un trono. Y el que se siente en el trono le llama anciano de días.
Y miren el lenguaje figurado. Ese anciano tiene una ropa blanca que habla de pureza. No solamente su ropa, ¿no? Sus cabellos, muchas canas. Pero además de eso, en su trono centellaban fuego. Fuego habla de pureza, de juicio, de purificación. Vemos el verso 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¿Qué nos está tratando de mostrar Daniel? Bueno, en esta figura de el anciano de días, que es puro, que es santo, pero que a la vez es fuego devorador, es juicio, está hablando de un juicio. Este anciano de días es el juez justo. Y en su juicio dice, los libros fueron abiertos, como que todo ya estaba escrito. Y ahora el momento de emitir el juicio. Y ese juicio tiene que ver con las bestias, con lo que está viendo. Vamos al verso 11. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron. Destrozaron y echaron al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Así que lo que él está observando es que en lo terrenal, estas bestias que infundían tanto miedo, que oprimían, se les acaba el poder, ¿no? Y paralelamente está reconociendo que el juicio de Dios ha llegado. Siguiente verso, el 13. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre. Ay, espero que la frasecita ya empiece a hacer eco en todos nosotros. Hijo de hombre. Alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. ¿Están asociando nubes del cielo? Se acercó al anciano de días. Fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. ¡Wow! ¿Qué está describiendo Daniel acá? No solamente nos ha presentado al anciano de días, que es Dios Padre, el juez justo, ahora nos presenta al Hijo, pero es el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre va a recibir la adoración de todas las lenguas, de todas las naciones. ¿No les trae recuerdo a Apocalipsis? ¿No? ¿Cuántas veces hemos cantado de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, adorando al Cordero, ¿no? Que está sentado a la diestra de Dios Padre? Así que Daniel tiene esta relación tan interesante entre lo que él está viviendo y lo que Jesús va a hacer y lo que Apocalipsis nos va a mostrar. Así es el lenguaje profético, el Hijo del Hombre. Ustedes se preguntan, y yo también, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Vamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, Hijo del Hombre es la frase que más utilizó Jesús para presentarse a sí mismo. Pero me encantó esta cita de Marcos 14:62, porque en esta cita ustedes van a ver cómo Jesús está hablando desde el lenguaje de Daniel 7. Todo lo que dice aquí remite a Daniel 7, porque miren, está en las últimas horas de su vida. Está en la última escena. En el juicio con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote está preguntando y cuestionando a Jesús. Y le dice, ¿eres el Cristo? ¿El Hijo del bendito?
preguntó de nuevo el sumo sacerdote. ¿Qué dijo Jesús? Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Hay o no hay relación con Daniel 7? Clarísimo, ahí está, no hay dónde perdernos. Daniel 7 habla que el Hijo del Hombre va a venir en nubes. Daniel 7 dice que se va a sentar al lado del anciano de días. Y también dice que va a recibir reino, poder y autoridad. Y ahora Jesús está frente al sumo sacerdote. Y yo les pregunto, ¿el sumo sacerdote conocía o no Daniel 7? Claro que sí. Era un experto en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús en su lenguaje dice, ustedes verán al Hijo del Hombre, Daniel 7, sentado a la derecha del Todopoderoso, al lado del anciano de días, y viniendo en las nubes. No, todo esto es Daniel 7. Era imposible que el sumo sacerdote no lo haya relacionado con el capítulo 7 de Daniel. Se le está revelando algo importante al sumo sacerdote. Qué triste que no reconoció a Jesús como el Mesías enviado. Así que cuando lean Daniel 7 y encuentran el Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y cuando el texto habla de el anciano de días, ¿de quién está hablando? Del Padre, de Dios el Padre. Entonces, vamos, habla de reinos, habla de gobiernos, habla de injusticia y de repente nos introduce al Padre y a Jesús el Hijo. Qué visión la que está teniendo Daniel. Miren el siguiente verso, verso 15. Yo, Daniel, me quedé agitado por dentro a causa de las visiones que pasaban por mi mente. ¿Cómo no? Todo lo que ha visto es algo tan diferente. Él está agitado, esa es la palabra que usa. Entonces me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Qué gracioso. En los anteriores capítulos, cada vez que hay un misterio y un sueño que no se entiende, ¿a quién acudían? A Daniel. Él era el que interpretaba. Pero ahora, el que no sabe qué está sucediendo es Daniel. ¿A quién puede llamar? ¿Daniel llamando a otro Daniel? No. Dice que, no es verdad, nos describió multitudes que estaban adorando. Seguramente a uno de ellos le dijo, ¿me ayudas a entender todo esto? En los siguientes capítulos vamos a ver la figura de un ángel que ayuda a interpretar. Así que nada raro que un enviado de Dios, un ángel, le va a ayudar a entender su sueño. Así que entremos a la interpretación del sueño. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Punto. Era como decir, el ángel resumió todo lo importante que había que saber, pero Daniel no está satisfecho. Bueno, ayuda a saber que las bestias que representan reinos. Esa es una clave importante. Así que está hablando de 4 reinos que se van a suceder uno tras otro. Recuerden que cuando Daniel está en el reinado de Belsasar, él, ¿recuerdan el capítulo 1? Probablemente 14, 15 años, es deportado de Jerusalén y llega a la capital. Él está fuera de casa, está en un gobierno enemigo de Dios. Su pueblo está sufriendo. Probablemente su gran pregunta era, ¿hasta cuándo, Señor? En los siguientes capítulos vamos a ver que descubre que eran 70 años, según la profecía de Jeremías, que el pueblo iba a estar fuera. ¿Será que ya se acerca el final? Y de alguna manera Dios le está diciendo, no solamente Babilonia, ya vimos en el capítulo 2, vienen los medo-persas, vienen los griegos, viene Roma. Está hablando de los imperios que van a venir.
Bueno, Daniel está absorto con todo esto, tratando de entender. Y verso siguiente, 19, dice: quise entonces saber el significado de la cuarta bestia, que era muy diferente a las demás. Era más aterradora, pues tenía colmillos de hierro, garras de bronce, desmenuzaba a sus víctimas, las devoraba, pisoteando luego sus restos. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual había caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Entonces, el ángel ya le dio la respuesta. 4 reinos y después el reino de los seguidores del Altísimo. Punto. Él no está contento. Es como quien dice: ¿me podrías ampliar un poquito más tu respuesta? A ver, no entiendo eso de la cuarta bestia, de los 10 cuernos y ese cuerno insolente. Así que pide una mayor explicación. Verso siguiente. Eso es, el 21. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Si nos detenemos en ese verso, wow, esto no es ninguna buena noticia. Los cuernos representan reyes, gobiernos. Este último gobierno va a luchar contra los santos. ¿Y qué dice? Los va a vencer. Los venció. ¿Cuál habría sido la reacción de Daniel al escuchar que el pueblo escogido de Dios iba a ser vencido? Y los venció. Entonces vino el anciano. Qué bien que la historia no termina con el 21. El 21 habla de este reino que venció a los santos, pero el 22 dice: vino el anciano. Emitió el juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Así que en 2 versos condensa una muy mala noticia y después una muy, pero muy buena noticia. Los santos son vencidos, pero esa no es la última palabra. Es una victoria temporal, porque lo que está diciendo el texto es: si miro solamente lo terrenal, veo caos, anarquía, soberbia, injusticia, corrupción, sufrimiento, llanto, dolor. ¿Y cuántas veces nos da la impresión que esa es la última palabra? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo va a haber tanto sufrimiento? No sé cómo reaccionaron ustedes ante la noticia del terremoto en Venezuela, pero a mí me quebró profundamente. Cuando nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos que tienen que salir de su propia tierra, migrar a lo desconocido, han sufrido tanto. Y como si fuera poco, dicen que en los últimos 100 años, en todo ese sector del mundo, no ha habido un terremoto tan fuerte. Sufrimiento. Me hizo pensar, ¿no es verdad que tenemos la noción hoy en día que cristianos sufriendo persecución es historia? Ya pasó. No. Déjenme que les muestre estos datos estadísticos. Pasamos una más. Eso es. Según el informe de la lista mundial de la persecución en el 2026, estoy hablando de este año, la Organización de Puertas Abiertas dice: la hostilidad contra los creyentes sigue en aumento.
una cifra global. Actualmente, unos 388 millones de cristianos en el mundo sufren niveles altos o muy altos o extremos de persecución y discriminación por razones de su fe. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos a nivel mundial está siendo perseguido. 1 de cada 7. En el 2026. Hablemos de la violencia física extrema. Solo en el último año se ha registrado 4.849 cristianos que fueron asesinados directamente por motivos relacionados con su fe. Solo este año, más de 4.000 cristianos asesinados. Bueno, cuando leemos estas noticias, sabemos que gran sufrimiento en Medio Oriente, en Nigeria, en África, pero déjenme darles una noticia un poquito más cercana, Nicaragua. Un amigo nuestro del Ministerio del Ángel nos visitó el año pasado de Nicaragua y lo que nos relató. En Nicaragua, el régimen utiliza la congelación de cuentas bancarias, el cierre forzado de ONGs cristianas, de medios de comunicación de la iglesia, la expulsión o el destierro de líderes religiosos bajo acusaciones de traición a la patria, para silenciar a cualquier voz que disiente del gobierno. Estas cosas están sucediendo hoy en día. Pero tal vez incluso ni siquiera deberíamos irnos a las estadísticas globales, Nicaragua. ¿Cuántos de ustedes en sus propios hogares han sufrido discriminación en su momento de conversión? ¿El resto de la familia no comprendió tu decisión? Algunos de ustedes sufren en su fuente de trabajo incomprensión, presiones de distintos tipos. Parece que el mensaje de Daniel adquiere mucha más relevancia cuando se nos dice que este cuerno insolente que profiere herejías contra Dios, lucha contra el pueblo de Dios y lo venció. Bueno, me imagino que así se sienten, ¿no?, nuestros hermanos perseguidos. ¿Acaso no claman ellos por justicia? ¿Acaso no claman para que termine ya? Y parece que no hay respuesta. Qué tremendo dolor cuando nuestras oraciones se topan con el silencio de Dios. Y ahí, en medio de este panorama, miren el verso 26. Dice, el tribunal tomará asiento, se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Y su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Y dice el verso 28, aquí termina el relato. Yo, Daniel, me quedé desconcertado. Ya vimos en otro momento del relato que estaba demasiado asombrado y confundido. Ahora él está desconcertado por tantas ideas que le pasaban por la mente. A tal grado, dice, que palideció su rostro. Pero guardé todo esto para mí. Bueno, si Daniel quedó desconcertado y pálido frente a la visión, te pregunto a ti, ¿cómo te sientes tú frente a esta descripción de la visión que tuvo Daniel? ¿Te sientes desconcertado? ¿Confundido? ¿Desanimado? O tal vez animado.
Porque la gran paradoja del género apocalíptico es que aunque su lenguaje es asustador, el mensaje de fondo es de esperanza. Este texto le está diciendo a Daniel, el pueblo santo de Dios tiene la última palabra y van a salir victoriosos y van a recibir de Dios mismo reino, poder y autoridad. Así que termino con una pregunta esta mañana. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo? Y quisiera resumir en 4 frases. La primera de ellas es un reconocimiento que la maldad temporalmente está venciendo en nuestra tierra. ¿Cómo negarlo? Sería ridículo negar la realidad del sufrimiento, negar que las noticias nos llenan de tristeza. Uno esperaría que a estas alturas la humanidad haya madurado un poco. ¿Acaso no hemos tenido tantas guerras en la historia? En el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial. Uno diría, esperamos que ahora, finalmente, la humanidad madura pueda llevarse en relaciones de armonía y paz entre todos los habitantes de la tierra. Mentiras. No tenemos actualmente una guerra en Medio Oriente. No está nuevamente Irán y Estados Unidos en guerra. Rusia peleando contra parte de lo que era su propia nación. ¿Y qué decir de todas las guerras que se están dando en África? ¿Y qué decir de tantas personas que sufren por gobiernos corruptos, injustos, abusivos? Sí, parece que la maldad está venciendo. Pero este capítulo nos dice, es temporal. Esos reinos están siendo juzgados y hay alguien que está por encima de todos esos gobernantes que se creen todopoderosos, soberbios, pero tienen que reconocer que hay alguien que está por encima y ese alguien es nuestro buen Dios, juez justo, que ha determinado el día en que todos esos gobiernos sean juzgados. Así que el texto nos habla de la maldad temporal, pero de los reinos terrenales que serán juzgados por Dios mismo. Y el texto nos dice algo extraordinario. Dios está instaurando su reino aquí en la tierra. Pero su reino es muy diferente a los otros reinos. Su reino no se basa en el poder, en el abuso de la autoridad. Su reino destaca a los más pobres, a los humildes, a los que lloran. Qué diferente es este reino. Jesús empezó su ministerio diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. ¿Y cómo es que llegó el reino? Claro que llegó porque el Rey Jesús llegó a la tierra. Y con su presencia, Él inauguró un nuevo reino, muy distinto a los anteriores, tan distinto que 2 de sus discípulos, guiados por su madre, se atrevieron a decirle, Señor Jesús, en tu reino que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué dijo Jesús? No saben lo que piden. No han entendido cómo es este reino. En mi reino, el más pequeño, el más humilde, el que sirve, es el más grande. Este reino colocó todas las cosas al revés. Las patas están arriba. Es el reino del revés. Los que lloran, los que sufren, los pobres, ellos heredarán el reino de Dios.
Así que somos introducidos en una nueva esfera. Daniel dice, ¿ves el mundo? ¿Ves mucho sufrimiento? Levanta la vista y veo al Altísimo y al Hijo del Hombre. Una nueva esfera, una nueva realidad. Así que termino con esta frase. Queridos hermanos, tenemos esperanza porque estamos jugando con el equipo ganador. Qué hermoso. La última palabra la tiene Dios. Y si algo nos está mostrando este mundial, es que incluso aquellos que se creen que van a ser los fáciles ganadores, sufren hasta el último minuto. Pero qué lindo es saber que la pelea en la cual estás tiene un final distinto, porque Dios así lo determinó. Estás en el equipo ganador. ¿Va a ser todo fácil? No. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. Pero qué sufrimiento tan bueno que me acerca a Dios. Porque cuando sufro, descubro mi pequeñez, descubro cuánto necesito de Dios. Y en esa dependencia de Dios, las promesas del reino se hacen accesibles para ti y para mí. ¿Cómo no darle gracias a Dios por invitarnos a su reino? Pongámonos de pie, hablemos con Jesús, el Hijo del Hombre, que ha recibido todo poder, dominio, autoridad. Vamos a alabar al anciano de días. Él tiene la última palabra. Ahí donde estás. Si tu siervo Daniel terminó desconcertado, aturdido y confundido, qué bueno que nosotros podamos concluir llenos de esperanza y de fortaleza interior que viene de tu palabra. Porque aunque hay mucho dolor y sufrimiento e injusticia, sabemos que tú tienes la última palabra y nos has invitado a ser ciudadanos de tu reino, el reino de los cielos que está en medio nuestro. Oramos, Señor Jesús, que tu palabra traiga el consuelo que esta mañana muchos estamos necesitando, la esperanza de que tú vas a obrar, que ya lo estás haciendo. Te alabamos, Jesús. Nos cautiva la forma tan misteriosa en que derrotaste al mal. Lo hiciste con tu propia muerte, con tu propio sacrificio. Quién sabe, de alguna manera quisiste mostrarnos que el camino de la victoria está antecedido por el camino del sufrimiento, pero de un sufrimiento bien encaminado a la dependencia de ti. Y por eso dice la Escritura que porque tú te humillaste hasta lo sumo y te humillaste hasta la muerte y la vergonzosa muerte de cruz, Dios el Padre te ha levantado hasta lo sumo para que toda lengua confiese que tú eres el Señor. A ti nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén.